¿Alguna vez has enfrentado una situación tan difícil que parecía imposible de resolver? Quizás sea un área de tu vida donde, por más que intentes, las cosas simplemente no cambian. La Biblia nos revela que existe un camino para transformar hasta las circunstancias más sombrías y traer la luz y la intervención de Dios para lo que parece imposible. Ese camino es la unión entre la oración y el ayuno. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando nos comprometemos de corazón con estas prácticas? ¿Y cómo podemos vivirlas de una manera que impacte verdaderamente nuestra vida? En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 17, Jesús nos enseña que el ayuno debe hacerse con humildad y sinceridad, lejos de las miradas humanas y enfocado únicamente en nuestra conexión con Dios. Cuando aplicamos esta instrucción con fe, entramos en una dimensión espiritual poderosa, donde los milagros se hacen posibles y las barreras pueden ser derribadas. Pero, ¿están todos preparados para esta jornada de transformación? En este video, exploraremos cómo la oración y el ayuno pueden ser utilizados para traer la intervención directa de Dios en las áreas donde más lo necesitamos. A lo largo de este video, entenderás por qué grandes hombres y mujeres de la Biblia, como Daniel y Esther, recurrieron al ayuno y a la oración en los momentos de mayor dificultad. Además, descubrirás cómo el propio Jesús usó estas prácticas para vencer desafíos antes de iniciar su ministerio. Quizás pienses que el ayuno es algo distante o demasiado desafiante, pero la verdad es que está hecho para cualquier persona que busque a Dios con fe y desee ver cambios reales. Quédate conmigo hasta el final, pues compartiré no solo los secretos espirituales detrás del ayuno y la oración, sino también pasos prácticos para que puedas aplicarlos en tu vida. Y, al hacerlo, prepárate para ver las montañas moverse y las puertas abrirse, pues Dios promete responder a aquellos que lo buscan de todo corazón. No importa el tamaño de tu lucha, la oración y el ayuno son herramientas divinas que pueden transformar tu vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Para entender el verdadero propósito del ayuno y la oración, es esencial ir a la raíz de estas prácticas y a lo que la Biblia realmente enseña sobre ellas. La oración y el ayuno no son solo tradiciones religiosas o rituales vacíos, son actos de entrega, fe y búsqueda intensa de la presencia de Dios. Desde tiempos antiguos, tanto la oración como el ayuno han sido medios por los cuales el pueblo de Dios buscó su orientación, protección e intervención. Cuando comprendemos el verdadero propósito detrás del ayuno y la oración, vemos que tienen el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino principalmente nuestra relación con Dios. Primero, el ayuno en la Biblia es una práctica que siempre ha estado asociada a momentos de profunda necesidad espiritual. En el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel ayunaba para demostrar arrepentimiento, pedir ayuda divina en tiempos de crisis y consagrarse al Señor. En Joel, capítulo 2, versículos 12 a 13, Dios convoca a su pueblo a un ayuno sincero, diciendo: «Aún así, ahora mismo, dice el Señor, convertíos a mí de todo vuestro corazón, y esto con ayunos, y con lloro, y con lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor, vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, tardío en enojarse y grande en benignidad, y se arrepiente del mal». El objetivo de ayunar, según este texto, no es solo abstenerse de alimentos o realizar un acto simbólico, sino volver el corazón a Dios de manera sincera y arrepentida. El ayuno es una forma de demostrar a Dios que estamos dejando de lado nuestros propios deseos y poniéndolo en primer lugar. En este sentido, el ayuno sirve para enseñarnos la humildad
y la dependencia total de Dios, revelando nuestras debilidades y mostrando que sin Él somos limitados. Más que una práctica física, el ayuno es una expresión de nuestra alma que busca intimidad y conexión con el Creador. Además, el ayuno en la Biblia a menudo se combina con la oración, porque juntos se convierten en una fuerza poderosa. Cuando ayunamos, nos despojamos de las distracciones y los deseos materiales, y la oración llena ese vacío, acercándonos aún más a Dios. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesús enseña sobre la manera correcta de ayunar, diciendo: «Cuando ayunéis, no os mostréis tristes como los hipócritas, porque desfiguran el rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, empero, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará». Aquí, Jesús deja claro que el ayuno debe ser algo entre nosotros y Dios, hecho en secreto, sin la intención de impresionar a otras personas. El propósito del ayuno, según las palabras de Jesús, es ser un momento íntimo y sincero con Dios, donde renunciamos a algo material para centrarnos en algo espiritual. Este ayuno secreto, que busca solo la aprobación del Padre, trae una recompensa especial, porque Dios ve nuestro corazón y responde a nuestra sinceridad. Además de expresar arrepentimiento y humildad, el ayuno también sirve para fortalecer nuestra fe y prepararnos para desafíos espirituales. Vemos en Mateo capítulo 4, versículo 2, que antes de iniciar su ministerio, Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, enfrentando pruebas y siendo tentado por el diablo. Este periodo de ayuno fue un momento de preparación espiritual, donde Jesús se fortaleció para la misión que estaba por venir. El ayuno le ayudó a resistir las tentaciones y a enfocarse en su propósito divino. Al igual que Jesús, nosotros también podemos usar el ayuno como una forma de fortalecernos espiritualmente, buscando la dirección de Dios y preparándonos para enfrentar las dificultades y tentaciones de la vida. En otro pasaje significativo, en el libro de Daniel, vemos que Daniel también utilizó el ayuno como medio de buscar entendimiento y dirección de Dios. En Daniel capítulo 9, versículo 3, él relata: «Y yo dirigí mi rostro al Señor Dios, para buscarlo con oración y súplicas, con ayuno y saco y ceniza». Daniel ayunó y oró, pidiendo a Dios entendimiento sobre una visión y discernimiento sobre lo que vendría para el pueblo de Israel. Más tarde, el ángel Gabriel vino a él, trayendo una respuesta y esclarecimiento. Este ejemplo muestra que el ayuno puede ser un medio para obtener claridad espiritual y discernimiento sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Daniel no buscó respuestas en su propia sabiduría, sino que se humilló ante Dios, y Dios respondió con orientación. El propósito del ayuno, por lo tanto, no es convencer a Dios de actuar de cierta manera, sino alinear nuestros corazones y mentes con su voluntad. Cuando ayunamos, estamos declarando que necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa, y es en esta dependencia que Dios trabaja a nuestro favor. En Isaías, capítulo 58, versículo 6, el Señor dice: «¿No es este el ayuno que escogí? Que sueltes las ligaduras de la impiedad, deshagas las ataduras del yugo, y dejes libres a los oprimidos, y despedaces todo yugo». Este versículo deja claro que el verdadero ayuno debe resultar en cambio, en transformación y en liberación. Dios desea que el ayuno nos lleve a una vida más justa, donde seamos liberados de todo lo que nos oprime y donde podamos vivir de acuerdo con sus principios. Cuando ayunamos y oramos, Dios nos guía y nos fortalece para enfrentar los desafíos y nos da la claridad para discernir su voluntad. La oración y el ayuno nos conducen a una relación más profunda con Dios y nos ayudan a confiar más plenamente en su soberanía.
como nos enseña Santiago, capítulo 4, versículo 8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. La oración y el ayuno nos llevan a ese lugar de cercanía con el Padre, donde podemos escucharle más claramente y comprender mejor sus planes. A través del ayuno y la oración, también nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y más fuertes para resistir las tentaciones. En Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesús dijo que ciertos tipos de espíritus malignos solo pueden ser expulsados por medio de oración y ayuno. Esto nos enseña que hay batallas espirituales que requieren una preparación más profunda e intensa, donde la oración y el ayuno se convierten en nuestras armas más efectivas. Al ayunar, estamos declarando guerra espiritual contra todo lo que intenta alejarnos de Dios y fortaleciendo nuestra fe. Por lo tanto, el ayuno y la oración tienen como propósito principal acercarnos a Dios, transformar nuestro corazón, fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos espirituales. No son actos para alcanzar recompensas materiales o impresionar a las personas a nuestro alrededor, sino expresiones genuinas de nuestra dependencia y amor por Dios. Estos actos de devoción tienen el poder de moldear nuestra vida y nuestras circunstancias de acuerdo con la voluntad de Dios, llevándonos a una transformación que comienza en nuestro interior y se refleja en todas las áreas de nuestra vida. En resumen, el ayuno y la oración son caminos para buscar una intimidad más profunda con Dios, reconociendo nuestra total dependencia de Él y permitiendo que Él opere en nosotros y a través de nosotros. Cuando ayunamos y oramos con sinceridad, Dios responde, nos orienta y nos fortalece para vivir de acuerdo con su voluntad, listos para enfrentar cualquier desafío que surja en nuestro camino. Antes de continuar, si deseas profundizar tu experiencia de oración y descubrir cómo mantener una conexión diaria con Dios, te invito a conocer el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Así como el ayuno y la oración pueden transformar nuestras circunstancias, este devocional ha sido cuidadosamente elaborado para ayudarte a superar las distracciones y construir una rutina de oración que fortalezca tu fe diariamente. Te guiará a una experiencia de cercanía genuina con Dios, transformando la oración en un diálogo constante y significativo, trayendo claridad, equilibrio y propósito a cada aspecto de tu vida. No dejes pasar esta oportunidad de caminar más cerca de Dios y fortalecer tu vida espiritual en todo momento. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. La Biblia está repleta de historias donde la oración y el ayuno fueron utilizados de forma poderosa para transformar situaciones difíciles. Estos relatos nos muestran cómo hombres y mujeres que se volvieron a Dios en momentos de necesidad, con fe y corazón sincero, recibieron la intervención divina. Estos ejemplos bíblicos sirven como inspiración para todos nosotros, revelando que, cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él es fiel para actuar a nuestro favor. A continuación, veremos 3 ejemplos bíblicos notables que ilustran el poder transformador de la oración y el ayuno, y cómo estas prácticas fueron utilizadas para cambiar circunstancias y obtener respuestas de Dios. El primer ejemplo impactante es el de Esther y el pueblo de Israel. En el libro de Esther, vemos que el pueblo judío estaba enfrentando una situación desesperante. El perverso Amán había conseguido autorización del rey Asuero para exterminar a todos los judíos que vivían en el reino. Cuando Mardoqueo, tío de Esther, supo de la trama, fue hasta Esther y le pidió que intercediera ante el rey en favor de su pueblo. Sin embargo, Esther sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada era peligroso y podría costarle la vida. Ante esto, decidió buscar a Dios con todo su corazón y pidió al pueblo judío que ayunara junto con ella.
En Esther, capítulo 4, versículo 16, leemos: Ve, junta a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. Yo y mis doncellas también ayunaremos. Después iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Este ayuno colectivo, practicado con sinceridad y humildad, trajo un giro inesperado. Dios escuchó el clamor de Esther y del pueblo, y al final, Amán fue desenmascarado y castigado, mientras que el pueblo judío fue salvado de la exterminación. Este ejemplo nos muestra que el ayuno y la oración pueden no solo cambiar circunstancias, sino también desatar los planes de Dios para protegernos y liberarnos de situaciones que parecían imposibles de resolver. Esther y el pueblo judío nos enseñan que, ante amenazas y crisis, debemos volvernos a Dios con confianza, pues Él es capaz de revertir cualquier situación. Otro ejemplo poderoso se encuentra en la vida de David. En 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 23, encontramos un relato de cómo David buscó a Dios en oración y ayuno ante una circunstancia extremadamente dolorosa. Después de cometer adulterio con Betsabé y hacer matar a su marido, David fue confrontado por el profeta Natán, quien le reveló el pecado y la consecuencia. El hijo recién nacido de David y Betsabé se enfermaría y moriría. Profundamente arrepentido, David oró y ayunó, buscando el perdón de Dios e intercediendo por la vida del niño. Pasó días sin comer, clamando por la misericordia de Dios. Aunque la niña falleció, este episodio en la vida de David nos enseña una lección importante sobre el propósito del ayuno y la oración. Al final, David comprendió que el ayuno y la oración son medios por los cuales entregamos nuestro dolor y arrepentimiento a Dios, buscando su compasión y aceptando su voluntad soberana. Cuando su hijo falleció, David se levantó, se lavó y volvió a comer, reconociendo que la decisión de Dios había sido tomada. Este ejemplo nos recuerda que el ayuno y la oración no siempre traen la respuesta que esperamos, pero nos ayudan a someternos al plan de Dios, sabiendo que Él es justo y perfecto. Otro ejemplo significativo es el de Daniel. Daniel era un hombre dedicado a Dios, y durante su vida enfrentó varias situaciones desafiantes que pusieron su fe a prueba. En Daniel, capítulo 9, versículos 3 a 23, leemos que él buscó a Dios en oración y ayuno para comprender una visión y para interceder por el pueblo de Israel, que estaba exiliado en Babilonia. Daniel se humilló ante Dios, confesando los pecados de su pueblo y pidiendo misericordia y dirección divina. Él relata: «Y yo dirigí mi rostro al Señor Dios, para buscarlo con oración y súplicas, con ayuno, y saco y ceniza». Su búsqueda sincera de Dios fue respondida cuando el ángel Gabriel vino a él, trayendo esclarecimiento y revelación sobre lo que estaba por venir. El ejemplo de Daniel nos enseña que el ayuno y la oración son herramientas poderosas para buscar sabiduría y entendimiento ante situaciones inciertas. Cuando oramos y ayunamos, Dios nos concede discernimiento y nos revela su voluntad. Daniel no confió en su propia capacidad, sino que se volvió completamente a Dios, y como resultado, recibió respuestas que moldearon el futuro de su pueblo. Este ejemplo nos muestra que, en momentos de duda y búsqueda de orientación, el ayuno y la oración nos ayudan a escuchar la voz de Dios y a comprender sus planes para nosotros. Además de estos ejemplos, hay un episodio en el Nuevo Testamento en el que Jesús enseña sobre el poder del ayuno y la oración. En Mateo, capítulo 17, versículo 21, Jesús explica a los discípulos que algunas batallas espirituales solo pueden ser vencidas por medio de oración y ayuno. Después de no poder expulsar un espíritu maligno de un niño, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué no habían podido realizar el milagro. Jesús entonces les dijo: «Pero esta casta no se expulsa sino con oración y ayuno». Con esto,
Jesús revela que hay situaciones en nuestras vidas que exigen un compromiso más profundo e intenso con Dios. El ayuno y la oración hacen que nuestra fe sea más sólida y nos equipan para enfrentar desafíos espirituales con autoridad. La Biblia también nos cuenta la historia de Josafat, rey de Judá, que enfrentó una situación desesperada. En 2 Crónicas, capítulo 20, versículos 3 a 22, leemos que una alianza de ejércitos enemigos se preparaba para atacar a Judá y Josafat temió grandemente. Sabiendo que su ejército no era rival para los enemigos, convocó a todo el pueblo a buscar a Dios con ayuno y oración. Y Josafat tuvo miedo y se puso a buscar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá, dice el versículo 3. Ante la amenaza inminente, Josafat y el pueblo de Judá buscaron a Dios con sinceridad y unidad. Reconocieron que necesitaban la intervención divina para ser salvos. La respuesta de Dios fue inmediata. A través del profeta Jaasiel, Dios dijo al pueblo: «No temáis, ni os asustéis por causa de esta gran multitud, pues la batalla no es vuestra, sino de Dios». Inspirado por esta palabra, Josafat condujo al pueblo en adoración y alabanza, confiando en que Dios lucharía por ellos. Cuando los enemigos llegaron, Dios causó confusión entre ellos, y los ejércitos acabaron destruyéndose mutuamente. Sin siquiera levantar una espada, el pueblo de Judá vio a sus enemigos derrotados. Este ejemplo extraordinario demuestra que, al buscar a Dios con fe a través del ayuno y la oración, Él puede luchar nuestras batallas y cambiar el rumbo de situaciones que parecen imposibles de vencer. Estos ejemplos bíblicos de oración y ayuno nos muestran que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él es fiel para responder, incluso si la respuesta llega de una manera que no esperamos. La oración y el ayuno no son garantías de que todo sucederá como deseamos, sino herramientas que nos alinean con la voluntad de Dios y abren el camino para su intervención en nuestras vidas. Nos enseñan a depender completamente de Él y a buscar su orientación en todas las circunstancias. Al igual que Esther, David, Daniel y Josafat. Cuando nos entregamos a Dios en oración y ayuno, estamos abriendo espacio para que Él opere en nuestras vidas. Estos ejemplos refuerzan que, independientemente de la situación que enfrentemos, podemos confiar en que Dios ve nuestro clamor y está dispuesto a actuar a nuestro favor. Solo debemos acudir a Él con humildad, arrepentimiento y fe, creyendo que Él es poderoso para transformar nuestras circunstancias. La actitud con la que nos acercamos a Dios en oración y ayuno es tan importante como las prácticas en sí. En la Biblia, vemos que Dios no se agrada de oraciones y ayunos realizados de manera superficial, con segundas intenciones o buscando solo recompensas visibles. Por el contrario, Dios busca un corazón sincero y quebrantado, una actitud de humildad y reverencia. El ayuno y la oración no son instrumentos de negociación, ni maneras de manipular a Dios a nuestro favor. Son expresiones de dependencia y devoción que deben ser conducidas con pureza de corazón, intención correcta y humildad, reconociendo que Dios es soberano en todas las cosas. En Isaías capítulo 58, Dios nos da una visión clara sobre el tipo de ayuno que Él aprueba y sobre la actitud correcta que debemos tener. En los versículos 3 a 7, el Señor reprocha el ayuno del pueblo de Israel, que había transformado esta práctica en algo mecánico y sin valor espiritual. Dios dice: ¿por qué ayunamos nosotros y tú no prestas atención a eso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y tú no lo sabes? He aquí que en el día en que ayunáis, encontráis vuestro propio placer y exigís todo vuestro trabajo. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con puño inicuo. No ayunáis como hoy, para hacer oír vuestra voz en lo alto. Con estas palabras, Dios revela que el ayuno practicado con segundas intenciones o de forma egoísta no le agrada. El Señor no se impresiona con actos externos
si nuestro corazón está lleno de orgullo o intenciones equivocadas. Aún en el mismo capítulo, Dios describe el verdadero ayuno que desea de su pueblo. ¿No es este el ayuno que escogí? Que sueltes las ligaduras de la impiedad, deshagas las ataduras del yugo y dejes libres a los oprimidos y despedaces todo yugo. ¿No es también que repartas tu pan con el hambriento y recojas en casa a los pobres desterrados? Cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu carne. Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. Este pasaje nos muestra que la actitud correcta para el ayuno es una actitud de amor y compasión. El verdadero ayuno agrada a Dios cuando nos lleva a actuar con justicia y misericordia en favor de los necesitados, reflejando el corazón de Dios en nuestras acciones. Además de la actitud de compasión y justicia, la humildad es una cualidad esencial al ayunar y orar. En Lucas capítulo 18, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano para mostrar la diferencia entre una oración orgullosa y una oración humilde. En la parábola, el fariseo oraba de forma autosuficiente y arrogante, diciendo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que poseo». Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. En contraste, el publicano, con el corazón contrito, decía solo: «Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador». Jesús concluye diciendo que el publicano salió justificado, mientras que el fariseo no, porque Dios no se agrada del orgullo y la justicia propia. Esta parábola nos enseña que, para que nuestra oración y ayuno sean agradables a Dios, necesitamos acercarnos a Él con un corazón humilde, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra necesidad de su gracia. Otro aspecto importante de la actitud correcta al orar y ayunar es la sinceridad. En Mateo, capítulo 6, Jesús instruye a sus discípulos sobre la manera correcta de ayunar y orar, advirtiendo contra la hipocresía. Él dice: «Cuando ayunéis, no os mostréis tristes como los hipócritas, porque desfiguran el rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, empero, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará». Mateo capítulo 6, versículos 16 a 18. Jesús enseña que el ayuno debe ser algo entre nosotros y Dios, y no una práctica para impresionar a las personas a nuestro alrededor. La oración y el ayuno hechos en secreto, con sinceridad y sin el deseo de reconocimiento humano, son agradables a Dios y nos conducen a una recompensa espiritual. También es esencial recordar que la fe es un elemento indispensable en el ayuno y la oración. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, leemos: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan». Esto significa que al ayunar y orar, necesitamos creer que Dios nos escucha y que Él es fiel para responder según su voluntad. Una oración o ayuno sin fe es vacío, pues Dios se agrada cuando confiamos en Él de todo corazón y esperamos con paciencia su respuesta. Nuestra fe nos fortalece durante el ayuno y nos ayuda a permanecer firmes, incluso cuando las respuestas parecen tardar. Por último, otro aspecto fundamental al ayunar y orar es la disposición a obedecer la voluntad de Dios. En Mateo, capítulo 26, versículo 39, vemos que Jesús en el jardín de Getsemaní oró diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Este momento de oración y sumisión de Jesús es un ejemplo poderoso de cómo debemos orar y ayunar, entregando siempre nuestros deseos y voluntades al control de Dios. Incluso en medio de un intenso sufrimiento,
Jesús demostró completa obediencia al plan del Padre. Así, nuestra actitud debe ser de entrega y sumisión, reconociendo que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su voluntad es perfecta. Cuando unimos estos aspectos, humildad, compasión, sinceridad, fe y obediencia, nuestras oraciones y ayunos se convierten no solo en actos de devoción, sino también en formas de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Esta actitud correcta crea una base sólida para que nuestra búsqueda espiritual sea sincera y poderosa, conduciéndonos a una relación más profunda con el Señor y a una vida transformada por su presencia. Una vez más, si deseas fortalecer tu vida de oración y acercarte a Dios de manera significativa, el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, puede ser la guía ideal para este viaje. Cada día de este devocional ha sido diseñado para ayudarte a superar las distracciones y establecer una práctica de oración consistente, convirtiéndose en una oportunidad de conexión profunda con Dios. Imagina comenzar cada día con una oración enfocada y poderosa que trae claridad, paz y propósito a todas las áreas de tu vida. A lo largo de este devocional, encontrarás el apoyo necesario para transformar la oración en un hábito diario que impacta no solo a ti, sino también a quienes te rodean. Por eso, haz clic en el link del comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Para orar y ayunar de manera eficaz, con el propósito de transformar nuestras circunstancias, es esencial tener claridad sobre los fundamentos bíblicos de estas prácticas. La Biblia nos orienta a orar y ayunar con fe, humildad, propósito y alineados con la voluntad de Dios. Cuando buscamos a Dios con estas actitudes, el ayuno y la oración se convierten en herramientas poderosas para acercarnos a Él y para que Él obre en nuestras vidas de acuerdo con su plan perfecto. Sin embargo, el objetivo no es manipular a Dios, sino someternos a su querer y permitir que Él transforme nuestro corazón y nuestras situaciones de acuerdo con su voluntad soberana. En primer lugar, la Biblia nos enseña que debemos orar y ayunar con fe sincera. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, está escrito: Ora, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos muestra que la fe es el cimiento de toda oración y ayuno. Cuando oramos y ayunamos, debemos creer verdaderamente que Dios escucha nuestro clamor y que Él es fiel para responder, incluso si la respuesta no siempre es inmediata o exactamente como esperamos. Nuestra fe fortalece nuestra comunión con Dios y nos ayuda a perseverar, especialmente cuando estamos enfrentando dificultades y buscando un cambio en nuestras circunstancias. Otro punto fundamental es la humildad. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios hace una promesa a su pueblo. Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare y orare y buscara mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa de Dios está vinculada a nuestra actitud de humildad y arrepentimiento. Orar y ayunar de forma transformadora significa reconocer que somos dependientes de Dios, que necesitamos su gracia y dirección en nuestra vida. Esta humildad abre las puertas para que Dios trabaje en nuestras vidas y cure nuestras heridas, tanto espirituales como emocionales. Además de fe y humildad, la Biblia nos enseña que es necesario orar y ayunar con un propósito claro. En varios pasajes vemos que los personajes bíblicos ayunaron con un objetivo específico, ya sea para interceder por algo importante, buscar orientación o protección divina. Por ejemplo, en Esther, capítulo 4, versículo 16, la reina Esther pide al pueblo judío que ayune con ella antes de presentarse al rey e interceder por la salvación de su pueblo. Ella dice: «Ve,
junta a todos los judíos que se hallen en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días, ni de día ni de noche. Esther y el pueblo de Israel no ayunaron por cualquier motivo. Tenían un propósito claro y enfocado, que era buscar la protección de Dios y su intervención ante una amenaza inminente. De la misma manera, cuando buscamos cambios en nuestras circunstancias, necesitamos tener claridad sobre lo que estamos pidiendo a Dios. Si estamos enfrentando una dificultad financiera, por ejemplo, podemos orar y ayunar pidiendo sabiduría para administrar nuestros recursos y encontrar soluciones. Si estamos pasando por problemas de salud, podemos orar por la cura, pero también por paz y fuerza para lidiar con la situación. Este propósito claro ayuda a mantener nuestro enfoque en Dios y a dirigir nuestras oraciones y ayunos de manera intencional, permitiendo que nuestra búsqueda esté alineada con las promesas y la voluntad de Dios. Otro aspecto importante es alinear nuestra oración y ayuno a la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 10, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir que se haga la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este pasaje nos recuerda que nuestras oraciones y ayunos no deben ser solo una lista de deseos personales, sino una búsqueda del cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas. Es importante recordar que Dios ve el cuadro completo y sabe qué es lo mejor para nosotros, incluso cuando no conseguimos entender sus razones. Así, orar y ayunar con el propósito de transformar circunstancias significa también estar dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, confiando en que Él tiene un propósito mayor para todo lo que permite en nuestras vidas. La perseverancia también es fundamental para una oración y un ayuno efectivos. Jesús nos enseña sobre la importancia de persistir en nuestras oraciones en la parábola del juez injusto y la viuda, en Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. En la historia, una viuda persistía en pedir justicia a un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, debido a su insistencia, el juez acabó concediendo lo que ella pedía. Jesús concluye diciendo que Dios, que es justo y amoroso, atenderá a aquellos que claman a Él día y noche. Este enseñamiento muestra que, muchas veces, necesitamos orar y ayunar con persistencia, sin desanimarnos, confiando en que, en el momento adecuado, Dios responderá conforme a su perfecta voluntad. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos aconseja a llevar nuestras preocupaciones a Dios con confianza y gratitud. No estéis inquietos por cosa alguna. Antes, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña que al orar y ayunar, debemos presentar nuestros pedidos con un corazón agradecido, confiando en que Dios ya está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos inmediatamente las respuestas. Por último, es esencial que al orar y ayunar, estemos dispuestos a actuar de acuerdo con la respuesta de Dios. El ayuno y la oración nos transforman internamente y nos preparan para recibir y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En muchos casos, Dios nos da dirección sobre lo que necesitamos hacer para ver cambios. Por ejemplo, en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 17, Dios instruyó al rey Josafat y al pueblo de Judá a que se posicionaran y confiaran en que Él lucharía por ellos. Después de orar y ayunar, obedecieron la orientación de Dios, adorándolo y alabándolo, y vieron a sus enemigos ser derrotados sin tener que levantar un arma. Así, orar y ayunar con el propósito de transformar circunstancias es un acto de fe, humildad y entrega. Es reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que Dios es poderoso para actuar en todas las situaciones. Él nos invita a buscar su presencia,
a clamar por su ayuda y a esperar con paciencia y confianza, sabiendo que Él es fiel y está en control. Con esta actitud, estamos preparados para recibir las respuestas de Dios y ver sus manos cambiar nuestras vidas conforme a su propósito. El ejemplo de Jesús nos muestra de manera clara y poderosa el valor de la oración y el ayuno en la vida de un cristiano. Durante su ministerio, Jesús constantemente buscó a Dios en oración, y antes de iniciar su ministerio, Él se retiró para ayunar por 40 días. Estos actos de devoción y sumisión a Dios revelan la importancia del ayuno y la oración como instrumentos de fortalecimiento espiritual, preparación para el servicio y resistencia contra tentaciones. Para nosotros, seguidores de Cristo, el ejemplo de Jesús es el estándar a seguir, mostrándonos que el ayuno y la oración no son solo prácticas ocasionales, sino pilares de una vida centrada en Dios y en el cumplimiento de su voluntad. Uno de los momentos más marcantes en que Jesús oró y ayunó fue al inicio de su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículos 1 a 2, la Biblia nos dice: «Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre». Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde se prepararía para enfrentar las tentaciones que el diablo le presentaría. Este periodo de 40 días de ayuno y oración sirvió como un tiempo de consagración y preparación espiritual. Jesús sabía que su ministerio sería desafiante y que enfrentaría oposición, tentaciones y rechazos. Por lo tanto, comenzó su misión buscando el poder y la dirección de Dios a través del ayuno y la oración. En el desierto, Jesús fue tentado por el diablo en 3 áreas: necesidad física, poder y adoración. En cada una de estas tentaciones, Jesús respondió con la palabra de Dios, mostrando que el ayuno y la oración también nos fortalecen para resistir las tentaciones del enemigo. En el versículo 4, cuando el diablo sugiere que Jesús transforme piedras en pan para saciar su hambre, Jesús responde: «Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Al ayunar, Jesús estaba demostrando que su dependencia estaba en el Padre y no en sus propias fuerzas. Este ejemplo nos enseña que el ayuno y la oración nos ayudan a poner nuestras prioridades espirituales por encima de nuestras necesidades físicas y materiales, enfocándonos en nuestra comunión con Dios. La segunda tentación ocurrió cuando el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y lo desafió a probar su divinidad, arrojándose de allí para ser salvado por los ángeles. Jesús nuevamente resistió, respondiendo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Mateo capítulo 4, versículo 7. Con esta respuesta, Jesús nos enseña que la oración y el ayuno no deben ser usados para probar la fidelidad de Dios, sino para fortalecer nuestra confianza en Él y en su soberanía. El poder espiritual que Jesús demostró al resistir las tentaciones del diablo nos revela que el ayuno y la oración nos fortalecen internamente, dándonos la capacidad de vencer el pecado y las tentaciones. La tercera tentación fue una oferta de poder y gloria terrenal. El diablo prometió a Jesús todos los reinos del mundo, si él solo lo adorara. Jesús respondió con firmeza, diciendo: «Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Mateo, capítulo 4, versículo 10. Aquí, Jesús nuevamente rechaza la oferta del enemigo, reafirmando su compromiso de adorar solamente a Dios. Este momento revela que el ayuno y la oración alinean nuestros corazones con el propósito de Dios, protegiéndonos contra las seducciones del poder y del éxito mundano. Así, Jesús nos muestra que el ayuno es un tiempo de renuncia, de fortalecimiento de la devoción y de consagración al Padre. Además del periodo de ayuno y oración en el desierto, vemos que Jesús también mantenía una vida de oración constante a lo largo de su ministerio.
En diversos pasajes encontramos a Jesús retirándose a lugares solitarios para orar. En Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: «Y levantándose por la mañana, muy de mañana, aún oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba». Jesús buscaba a Dios en oración diariamente, muchas veces alejándose de las multitudes e incluso de los discípulos para tener un momento a solas con el Padre. Este ejemplo nos enseña que la oración es esencial para mantener una conexión íntima y constante con Dios. Aún siendo el Hijo de Dios, Jesús demostraba su dependencia del Padre, mostrándonos la importancia de una vida de oración diaria y regular. Otro pasaje importante que muestra el poder de la oración en la vida de Jesús es la multiplicación de los panes y los peces. En Mateo, capítulo 14, versículo 19, leemos que antes de realizar el milagro de alimentar a la multitud, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y dio gracias a Dios. Este acto de gratitud y oración revela que Jesús confiaba en el poder del Padre para realizar el milagro, y no en sus propias habilidades. Al orar y agradecer antes de multiplicar los alimentos, Jesús nos enseña la importancia de reconocer la mano de Dios en todas las cosas y de confiar en Él para proveer nuestras necesidades, incluso cuando las circunstancias parecen limitadas o imposibles. El ejemplo más profundo y emocionante de la oración de Jesús ocurre en el jardín de Getsemaní, poco antes de su crucifixión. En Mateo, capítulo 26, versículo 39, leemos: «Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, empero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». En este momento de extrema angustia, Jesús oró con intensidad y sumisión, entregando su voluntad al Padre. La oración de Jesús en Getsemaní nos enseña sobre la importancia de buscar a Dios con sinceridad, especialmente en momentos de dolor y aflicción, y de estar dispuestos a someternos al plan divino, incluso cuando eso significa enfrentar dificultades. El poder de la oración y del ayuno en la vida de Jesús es evidente en todos estos momentos, y su ejemplo nos muestra que estas prácticas son esenciales para nuestra caminata espiritual. Cuando oramos y ayunamos, estamos siguiendo los pasos de Jesús, buscando la dirección, el fortalecimiento y la presencia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Estos momentos de oración y ayuno no solo nos acercan a Dios, sino que también nos capacitan para resistir las tentaciones, enfrentar desafíos y vivir una vida en obediencia al Padre. Jesús nos dejó un modelo claro de cómo el ayuno y la oración pueden transformar y fortalecer nuestra vida espiritual. Él demostró que el ayuno y la oración no son solo prácticas de devoción, sino herramientas de preparación para los desafíos espirituales y de dependencia de la dirección divina. Así como Jesús se retiraba para orar, buscando renovación y orientación, nosotros también somos llamados a cultivar una vida de oración continua, permitiendo que Dios opere en nosotros y a través de nosotros. Seguir el ejemplo de Jesús en el ayuno y la oración es una invitación a una vida transformada por la presencia de Dios, donde cada momento se convierte en una oportunidad de comunión y entrega. Que podamos aprender del ejemplo de Cristo y buscar a Dios con el mismo fervor y dedicación, seguros de que Él nos fortalecerá y guiará en todas las circunstancias. La oración y el ayuno tienen el poder de transformarnos y de abrir caminos para la acción divina en nuestras vidas. Pero es esencial recordar que Dios responde según su voluntad y en su tiempo. En la Biblia encontramos muchos relatos que nos muestran cómo Dios responde a aquellos que lo buscan con sinceridad y fe, y que sus respuestas a menudo van más allá de nuestras expectativas, pues Él conoce todas las cosas y trabaja para nuestro bien. La respuesta de Dios no siempre es inmediata, y a veces no es exactamente lo que pedimos, pero siempre es la mejor respuesta, porque viene de su amor
y sabiduría infinitos. Cuando oramos y ayunamos, somos llamados a confiar en que Dios ve nuestra necesidad y responderá de manera que transforme nuestras circunstancias para su gloria y para nuestro crecimiento espiritual. En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, el Señor dice: «Clama a mí, y te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces». Este versículo nos recuerda que Dios nos invita a clamar a Él en oración, y que Él nos responderá revelando cosas que están más allá de nuestra comprensión. Cuando oramos y ayunamos con un corazón abierto y dispuesto, Dios puede darnos una visión más profunda de sus promesas, ofreciéndonos sabiduría y entendimiento sobre situaciones que antes parecían insolubles. Ese es uno de los aspectos poderosos de la respuesta de Dios. Él no solo resuelve nuestros problemas, sino que muchas veces transforma nuestra comprensión, mostrándonos su voluntad de manera más clara. Un ejemplo bíblico poderoso de respuesta divina se encuentra en la vida de Daniel. En Daniel, capítulo 9, Daniel ayunó y oró intensamente por entendimiento y por la liberación de su pueblo. Se humilló ante Dios, reconociendo los pecados de Israel y buscando misericordia para el pueblo exiliado en Babilonia. Su oración fue tan sincera y fervorosa que la respuesta de Dios vino de forma extraordinaria. El ángel Gabriel apareció a Daniel para darle una visión detallada sobre el futuro de Israel y para asegurar que Dios había oído su oración desde el primer momento. En Daniel, capítulo 9, versículo 23, el ángel dice: «Desde el principio de tus súplicas salió la orden, y yo he venido para declarártelo, porque eres muy amado. Considera, pues, la palabra y entiende la visión». Este ejemplo nos muestra que Dios escucha nuestras oraciones desde el momento en que las hacemos, y que Él envía la respuesta en el momento exacto, ya sea para darnos entendimiento, consuelo, o para operar cambios en nuestras circunstancias. La historia del rey Ezequías también nos revela la prontitud de Dios en responder a las oraciones sinceras. En 2 Reyes capítulo 20, Ezequías cayó gravemente enfermo y recibió la noticia a través del profeta Isaías de que iba a morir. En respuesta, Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, recordando cómo había caminado fielmente ante Dios y clamando por misericordia. Su oración fue tan fervorosa que antes de que Isaías dejara el palacio, Dios ya había enviado una respuesta. Dios le dijo a Isaías que regresara a Ezequías y le dijera: «He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor». 2 Reyes, capítulo 20, versículo 5. Dios añadió 15 años a la vida de Ezequías y prometió librar a Jerusalén de los enemigos. Este relato nos muestra que Dios ve cada lágrima y escucha cada oración sincera, y que Él es capaz de transformar incluso las circunstancias más sombrías cuando clamamos a Él con un corazón sincero. Además de las respuestas inmediatas, la Biblia también nos enseña que Dios puede tardar en responder, no por falta de amor, sino para fortalecernos y prepararnos para algo mayor. En Juan, capítulo 11, encontramos la historia de Lázaro, amigo de Jesús, que estaba gravemente enfermo. Sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje a Jesús pidiendo que viniera a sanar a Lázaro. Sin embargo, Jesús permaneció 2 días más en el lugar donde estaba, y Lázaro acabó falleciendo. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta cuestionó el motivo de la demora. Jesús entonces explicó que la enfermedad de Lázaro era para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan, capítulo 11, versículo 4. Después de orar al Padre, Jesús resucitó a Lázaro, mostrando que, aunque la respuesta tardó, llegó de manera que glorificó a Dios de una forma que nadie esperaba. Este ejemplo nos enseña que a veces Dios tarda en responder nuestras oraciones porque está preparando algo mucho mayor y más glorioso. Cuando oramos y ayunamos, somos invitados a confiar en que,
Incluso cuando la respuesta parece tardar, Dios está trabajando a nuestro favor y en el momento adecuado, Él responderá de forma que nos bendiga y manifieste su gloria en nuestras vidas. La demora de Dios no es una negación, es una oportunidad para que nuestra fe sea fortalecida y para que veamos el poder de Dios de manera más profunda y evidente. Otro aspecto importante de la respuesta de Dios es que Él muchas veces transforma primero nuestro corazón antes de transformar las circunstancias a nuestro alrededor. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos aconseja: no estéis inquietos por cosa alguna, antes, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios por medio de oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos y ayunamos, Dios muchas veces responde trayendo paz a nuestro corazón, incluso si la situación externa no cambia inmediatamente. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.